Buenas noches. Agradezco al Centro Folclórico del Magisterio Alejandro Vivanco Guerra, en las personas del profesor Hams de la Cruz y el licenciado José Limonchi, por la invitación a participar en esta disertación sobre la obra del maestro Vivanco. Con el título Mi experiencia con la didáctica de la quena peruana del doctor Alejandro Vivanco Guerra, expondré esta obra no tanto en su aspecto formal, que ya fue estudiada y expuesta exhaustivamente por el maestro Edgar Espinosa, sino será una visión personal de la experiencia de haber vivido esta didáctica en mi formación artística temprana. Partes de la exposición: elementos del método, la materia a estudiar, el maestro, el discípulo, el medio cultural, el estudio técnico de la quena, la apreciación cultural, el sonido de la quena, la vida y ensayos en el Orfeón. Conocemos que el método es el conjunto de principios, enseñanzas y experiencias organizadas que el maestro facilita al alumno en las sesiones y fuera de ellas para el aprendizaje de una materia, en este caso de un instrumento musical. Elementos del método. La materia. La didáctica de la quena peruana, como el mismo maestro lo dice en su libro, es el resultado de varias experiencias pedagógicas realizadas en diversos centros educativos, donde capacitaba en quena a un público diverso, a universitarios, docentes, músicos académicos y público en general. En cada curso que dictaba preparaba material especial, nuevo, por las necesidades propias del alumnado. Así, los docentes apreciaban el repertorio que contenía canciones infantiles escolares, como Los Patitos, El Zorrito de la Puna, etc., que lo utilizarían en sus clases futuras, mientras que el público general gozaba con las mulisas, huaynos, carnavales y músicas de actualidad como Éxodo o Historia de Amor. El libro está dirigido a las grandes mayorías, sin necesidad de conocimientos musicales previos. Aún así, pienso yo que se requería de un maestro, ya que se requiere de supervisión para el trabajo corporal y de sonido. Dicha obra está complementada por diversos ejercicios y repertorios que Vivanco compartía a sus discípulos, algunos en fotocopia y otros manuscritos en pizarra, con piezas musicales selectas que a su criterio tenían los siguientes valores para el lenguaje quenístico que promovió. Transmitir la herencia ancestral a través del estudio de la música tradicional peruana. Conocer y manejar la estética universal a través del estudio de obras clásicas y demostrar la versatilidad tonal de la quena con la ejecución de música internacional. Vivanco hablaba de no formar malabaristas de la quena, pero sabía muy bien que para trascender en estos tres valores era necesario un estudio sistemático y disciplinado que equilibre la parte técnica con educación cultural. El maestro. La personalidad del maestro Vivanco influyó determinantemente en el éxito del método. El compositor David Aguilar, al entrevistarlo, lo describe así: hombre pequeño de estatura, de mirada y gesticulación inquietas, tenaz en sus objetivos artísticos y pedagógicos. Siempre estuvo predispuesto a compartir sus conocimientos heredados de sus ancestros, así como infatigablemente buscó hasta sus últimos días contagiar en los jóvenes que lo conocieron su inmenso amor hacia el Perú andino. Profesor correcto y galante a la vez, siempre vistiendo de terno, organizado al máximo con sus materiales, llámese fichas bibliográficas, registros grabados, citas verbales que hablaban de él, fotografías, etc. Yo vi cómo él en su escritorio tenía cajones con compartimentos pequeños en donde organizaba las fotos y notas en orden cronológico.
Tenía materiales guardados desde la época de sus compañías folclóricas, es decir, antes de cruzar los estudios de antropología en San Marcos. Quizá esta disciplina la adquirió en el trabajo de imprenta, donde él contaba que trabajó al llegar a Lima. El discípulo. Mi padre, Darío Concha, médico cirujano, siempre interesado en conocer la cultura e idiosincrasia de los pueblos peruanos, gustó siempre de la música culta y de su tierra Arequipa. Mi madre, Lidia Quiño de Concha, docente, había hecho canto coral en su iglesia evangélica. Con gran oído musical, todo lo hacía cantando. Ellos me inscribieron junto a mis hermanas en cursos artísticos de verano en el ICNA, idioma quechua en Yachayhuasi y en varios más, con el fin de ampliar nuestra educación. Allí descubrí que la música me transportaba a un mundo mágico en el cual me sentía como pez en el agua. Me compraron una melódica en la cual practicaba valses criollos y boleros, ayudado por mi tío Jorge Coqui Cabrera. Llevé clases particulares con la maestra alemana Julia Kremer, preparándome para postular al conservatorio con el instrumento de piano. Ingresé con buenas calificaciones, no por dominar el piano, sino por el buen oído musical que había adquirido en mis primeras prácticas. Paralelamente, mi padre me matriculó en un curso informal que enseñaba mi tío José Domingo Concha, él es José Domingo Concha, donde aprendí junto a mis primos a tocar la quena en modalidad pules de Iray, Arequipa, una variante parecida a la danza pulipuli de Moquegua y Puno. Esta danza la aprendí para participar en la adoración de la Virgen de la Asunta en el centro representativo Iray, en el cual mi padre era coordinador cultural. Mi tío José Domingo Concha me enseñó a tocar al oído, diciendo, mire esta posición, cópiame, así nomás. Antes de conocer a Vivanco, estudié cursillos de quena y danza andina en la Escuela Nacional Superior de Folclore. En ese tiempo se llamaba Escuela Nacional de Arte Folclórico. Estaba dirigida por Mildred Merino de Cela. Y entre los docentes estaban Raúl García Zárate, Jaime Guardia, y en la quena el profesor Paulino Guaigua, alumno de Vivanco, y Manuel Ríos Pantoja, de la misma promoción del maestro. La didáctica de los instrumentos no era sistemática y los profesores recurrían a métodos propios, muy entusiastas ellos, pero no tenían el respaldo de la teoría musical que sí lo hizo Vivanco en el Centro Folclórico de Magisterio. Un feliz accidente. Al romperse mi quena pule en un accidente en la casa, fuimos con mis padres a un centro artesanal, perdón. Ahí, mientras yo probaba las quenas artesanales, ¿no?, se nos acercó un estudiante, Daniel Castro Avendaño, alias Chullito, quien nos dio el dato que el maestro Vivanco estaba enseñando en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Dimos con el maestro y acordamos hacer clases particulares en su domicilio. Ya inscrito en las clases, yo con 9 años me transportaba solito como muchos niños de nuestra época, desde mi casa al centro de Lima, del centro de Lima al domicilio del maestro Vivanco en Pueblo Libre, con clases 2 veces por semana. El medio cultural de los 70. El gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, dentro de sus políticas, tenía la tarea de revalorar y difundir masivamente manifestaciones culturales nacionales. En esta acción se ordenó que la radio y TV emitieran hasta un 60% de producción con contenido nacional. Acá vemos, por ejemplo, cómo estuve participando en el programa Yactaye con la compañía folclórica Acuarela Folclóricas, que dirige la maestra Olga Espíritu Javier La Calandria, peruana. En ese contexto, yo estudiaba con el maestro Vivanco y también con la maestra Olga Espíritu Javier La Calandria, peruana,
cantante, artista plástica, artesana, maestra de danzas, también del Centro Folclórico del Magisterio, quien me invitó a participar en su compañía Acuarelas Folclóricas del Perú. En esta compañía participé tocando y bailando. Hubo un auge de programas culturales, entre ellos los de música y danza, en todos los canales de televisión. Yo participé de ellos, habiendo actuado cada semana en los canales 5, 4, 7 y 9, gracias a Acuarelas, tanto en programas de público general e infantil. En la celebración del sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho, 1974, el Canal 4 de televisión, en su programa dominical, realizó un reto que era juntar a 40 quenistas que tocaran en orquesta y encomendaron a la Asociación de Ayacuchanos en Lima la organización y esta a su vez al maestro Vivanco. Fue el nacimiento moral del Orfeón de Quenas del Perú. En esa misma década, el Conservatorio Nacional de Música, dirigido por Celso Garrido Leca, creó el Taller de la Nueva Canción, que fue solo un taller interno, no enseñaban a la comunidad. Frente a esto, el Centro Folclórico del Magisterio y la Escuela Nacional de Arte Folclórico, hoy José María Arguedas, y el Centro de Folclore de San Marcos o la UNI eran buenas alternativas para las personas que querían aprender este instrumento. Como vemos, el medio ambiente favorecía el desarrollo de la música nacional y la difusión en nuestro medio. Los maestros del Centro Folclórico del Magisterio, dirigido por José Castellares Vidalón, tenía docentes de mucho prestigio como Alejandro Vivanco, Agripina Castro de Aguilar, Olga Espíritu Javier y Carlos Plaza Arce, entre otros, que fueron testigos del surgimiento del folclore en Lima, es decir, fueron los pioneros. El estudio técnico de la quena. En las clases particulares que tomé con Vivanco en 1973 en su domicilio, como yo ya leía música a nivel básico, ya por mis cursos de conservatorio, el maestro trabajó conmigo la lectura a primera vista. Para el trabajo en casa, el maestro me daba su cuaderno con ejercicios y partituras a manuscrito. Yo los copiaba en casa y se los devolvía para la revisión correspondiente. No se utilizaban fotocopias, sino que para este inicio era necesario desarrollar la caligrafía musical. El repertorio que compartía conmigo eran desde canzonetas italianas como O Sole Mio, Funiculì y otros como Volaré, Historia de Amor, el tema de la película El Padrino. Exploraba el cromatismo con la habanera de Carmen de Bizet y también exploramos los duetos de Telemann y Diabelli, entre otros. Ponía a prueba sus estudios para quena titulados Avivagues, cuadernos de transcripciones de villancicos ayacuchanos, los Itepanacui 1 y 2, en fin, todo lo necesario para el dominio del instrumento. Prácticamente yo fui uno de sus conejillos de indias en la prueba de su método. Conocedor de la importancia de tener evidencia gráfica de su sistema, me tomó una foto en su jardín, tocando la quena, y la incluyó en la edición de su libro que se imprimió en 1974, junto a la referencia a mi persona. Él, en un intermedio de mis clases, me dijo, ven un ratito que quiero tomarte una foto. Ven acá, me llevó adentro a su jardín, me colocó mi cuaderno ahí y me dijo, toca la nota mi agudo. Y entonces ahí me tomó la foto. Fui testigo de cómo editaba sus álbumes de quena, que después entregaría a sus alumnos. Uno de los temas de dichos álbumes, Paras, fue el escogido para que debute como solista en un concierto en el ICNA de Lima, como está ahí en la foto.
Al final de esa temporada, el maestro vio que estaba apto para participar en conjunto y me invitó a asistir a los ensayos del Orfeón en los salones del Cefolma, en el Jirón Inambari, para la participación en el reto de los 40 quenistas. Luego, a mí y otros compañeros nos invitaba a seguir sus cursos como alumnos libres en diversos lugares como el Colegio Guadalupe, Colegio Divino Maestro, Asociación Nacional de Escritores y Artistas, ANEA, y en el Instituto Peruano Soviético, entre otros. Recuerdo que una vez, entre tantas, nos invitó a tocar con él en celebración de carnavales en la Asociación Ayacuchana, carnavales que él mismo nos enseñó en clases. Este gesto que acercaba y fidelizaba a sus alumnos con su maestro. La apreciación cultural en las presentaciones. Participé en diversos conciertos realizados por el maestro en diferentes escenarios como el Teatro Municipal, el Teatro Felipe Pardo y Aliaga, Teatro Segura, Sala Alcedo, etc., Himna de Lima, Himna de Miraflores. Y en ellos se paraba un momento para presentar a conjuntos de música y danzas tradicionales de Ayacucho, de las asociaciones provinciales representativas en la capital. Este hecho constituía una clase realmente magistral de apreciación artística, importante para sus alumnos citadinos como yo, que los acercaba a las manifestaciones tradicionales. Esta vez maravillándonos en presencia de los danzantes de tijeras de Ayacucho, con Máximo Damián y los danzantes de Ixua a la cabeza, danzantes de Huancavelica, las tradicionales huaylías o danzas de Navidad, los carnavales rurales chancas, hachuas de ámbito rural, y marineras, pasacalles y huaynos de Huamanga. Todos estos se presentaron por auspicio del maestro Vivanco. El sonido de la quena. Escuchemos un poquito. El vibrato. El vibrato tiene que ser intenso, muy intenso. Tiene que venir del alma. Me valgo de la quena para transmitir y enseñar a los jóvenes la vivencia andina, para que sientan el corazón y el alma del hombre andino, para que amen su cultura. Esto dijo Vivanco a su entrevistador David Aguilar. La digitación. En el sistema de Vivanco, los 7 agujeros tienen función, mientras que en versiones tradicionales solo 6 agujeros tienen función y el 7º solo se usa como resonador. Es más, yo comencé a tocar así, 2 arriba y 3 abajo. Esta era la técnica que me enseñaba mi tío de Arequipa. Y el maestro Vivanco me cambió por esta otra posición, que es la que mantenía en su estudio. El valor de la vivencia que menciona Vivanco radica, para mí, en la convivencia y audición de los cultores mayores. En mi caso, los ejemplos que he tenido influenciaron en mi sonido. Alejandro Vivanco, como hemos escuchado en La Colina. El Brujo Sarmiento, Lucio Sarmiento Pareja. Luis Durán y el conjunto Sol del Perú. Pedro Chalco y otros. Ahora vamos a hablar sobre la vida y ensayos en el Orfeón.
El Orfeón nació, como se dijo, de la conjunción de sus alumnos, los cuales hacían un repertorio inicial similar en los diversos talleres donde dictaba el maestro. Para integrar el Orfeón, Vivanco invitaba a los alumnos más avanzados o que veía que eran consecuentes y responsables en el estudio. En resumen, más que crear un conjunto con fines puramente artísticos, era una aplicación artística del método, es decir, era la culminación de toda una vida dedicada a la investigación y desarrollo sistemático de la quena aplicada a un público que, sin haber tenido largos años de estudio en conservatorios, puede interpretar la música andina con propiedad. Este último punto es muy importante resaltar porque es conocido que la complejidad rítmica y melódica de las músicas andinas siempre ha sido un reto, no solo para el principiante, sino también para el experto músico académico. Para la consecución de este contenido, Vivanco recurrió no solo a la lectura musical, sino también a la audición que él mismo tocaba y al misticismo que generaba con sus charlas. Literalmente nos sentíamos grandes y herederos de la cultura milenaria a través de este instrumento. Luego de la consagración del Orfeón de Quenas del Perú en el Canal 4 y en el ICNA, y motivado por sus alumnos más destacados, se formó la Asociación Cultural Orfeón de Quenas del Perú y se promovió presentaciones en diversos escenarios, colegios, universidades, centros culturales, etcétera, requiriendo que la logística se delegue a algunos alumnos. Vivanco llevó al Orfeón a ser un grupo conocido, especialmente en el medio cultural, teniendo presencia también en diversos teatros gracias a la gestión del propio maestro. Una decepción del maestro. Para este tiempo, el maestro tenía contrato con Sonoradio, una de las compañías disqueras más grandes del Perú, para realizar long plays, los cuales se vendían con mucho éxito. Tuve la experiencia de participar con el Orfeón en el disco Vivanco y la Quena, en el cual participé con 2 temas, Son Hoyman y Río de Paria. Para la preparación de este material, Vivanco optó por seleccionar no a todos, sino a un grupo de orfeonistas que a criterio del maestro cumplirían con suficiencia el encargo de la grabación en cuanto a técnica musical, llámese sonido, afinación y ritmo. Esta selección no gustó a todos, quienes no comprendiendo la motivación del maestro se sintieron relegados, tal vez a pesar de su antigüedad como alumnos. Este problema, más otros ocasionados por la súbita acogida popular del Orfeón, con propuestas de viajes al exterior incluido, y la impetuosa y vehemente juventud de un grupo de orfeonistas que quizá en ese entonces no supieron reconocer la autoridad de Vivanco en algunas decisiones, ocasionó que el maestro, celoso de mantener la originalidad de su proyecto, plasmado en la creación de su obra máxima, el Orfeón, promoviera la reorganización de dicho elenco. Desde mi perspectiva, este evento causó en el maestro una gran decepción, porque vio como alumnos muy queridos que lo acompañaban desde los inicios ya no contaban con el criterio del maestro para sus decisiones. Dichos alumnos se apartaron llevándose la personería del Orfeón de Quenas del Perú. Recuerdo que de este acontecimiento el maestro me buscó en las aulas del conservatorio donde yo estudiaba y me consultó si quería firmar el nuevo padrón de músicos para conformar un nuevo elenco. Yo firmé sin pensarlo 2 veces. Convocó así a alumnos antiguos y nuevos para formar el nuevo Orfeón Peruano de Quenas, Orfepec, que después se convirtió en un Orfeón de Quenas Vivanco, bajo la dirección del maestro y la coordinación general de Inés Oropesa de Vivanco. Aprendimos todos nosotros que para realizar este proyecto era necesario rodearse de personas con una misma visión y misión. Felizmente el maestro logró continuar el trabajo con la misma energía de siempre.
El Orfeón fue una verdadera escuela y cantera de músicos destacados. Vivanco hizo debutar como solistas a guitarristas, acompañantes del elenco, entre ellos César Tovar, hoy director del grupo Chopjas, y Manuel Prado, nuestro querido Manuelcha. Aquí vemos algunas fotos del Orfeón de Quenas Vivanco en una sesión solemne en la casa del maestro. Conclusiones. La formación artística a temprana edad es la mejor vía para el aprendizaje de valores estéticos y culturales vigorosos. Alejandro Vivanco Guerra y su didáctica de la quena peruana ha aportado determinantemente en el inicio del estudio técnico de los instrumentos andinos en el Perú. Y por eso el estudio de esta obra debería ser materia obligatoria en las escuelas de formación musical en el país. La ciega creencia de Vivanco en sus ideales y su amor por la cultura hicieron que su obra trascienda a horizontes incalculables, superando limitaciones de la época. Ya estudian la obra del maestro en cátedras musicales en varios países de Latinoamérica y el mundo. Queda en sus discípulos y en músicos inspirados por su imagen el continuar con el espíritu de la obra del maestro y seguir desarrollando la quena tanto en sus posibilidades artísticas como recurso educativo para seguir reforzando el desarrollo de nuestra identidad nacional. Agradezco al Centro Folclórico del Magisterio Alejandro Vivanco Guerra y al comité organizador de este aniversario por esta invitación a compartir mis experiencias con la didáctica que el maestro propuso. Muchas gracias y buenas noches.